privilegiado en el Señor, donde podemos estar en su casa de oración, amén, donde podemos alabarle, donde podemos adorarle, donde podemos exaltarle. Y un día donde el Señor también pueda estar ministrándonos, amén. Y gracias al Señor por este día, donde el Señor nos toca, nos ministra con su presencia, amén, donde estamos celebrando días de bendición. Yo tengo mi Biblia abierta al libro de Números, capítulo 13, versículo 1. Búsquelo por ahí, libro de Números, capítulo 13, versículo 1. Amén. Aunque algunos tal vez nos mojamos hoy un poquito, amén, pero vale la pena venir delante de la presencia del Señor, amén. Aquí hay salvación, hay vida eterna, hay presencia de Dios para nosotros, y dichosos nosotros que podemos estar en su presencia, amén. Porque muchos queriendo estar, hoy no pueden estar. Y muchos lo valoraron el día de hoy para estar delante de su presencia, pero nosotros que estamos en este lugar, entendemos que el Señor tiene bendición, amén. Él es nuestra bendición. Libro de Números, capítulo 13, versículo 1. Yo tengo un pasaje para compartir en esta noche, que el Señor pueda estar dándonos sabiduría. Una noche especial donde estamos viviendo días especiales ya desde el comienzo, desde 2009, donde hemos proclamado un año en bendición, un año en gloria, donde el Señor nos está mostrando cosas. También la semana que viene, ya les digo, para luego desarrollar la palabra, la semana que viene vamos a estar de bautismo en la casa de mis padres. Se va a hacer, no se va a hacer acá en la iglesia porque ya no es mucho traer una pileta y todo. Entonces vamos a hacer allá en la casa de mi papá o en mi casa, ¿no es cierto?, que está al lado además de la casa de mi papá. Vamos a estar haciendo bautismo como el Señor lo manda. Hay personas que quieren bautizarse, entonces vamos a estar haciendo este bautismo la semana que viene, el domingo 1 de marzo. Amén, me confundo siempre marzo con mayo. El domingo 1 de marzo vamos a estar con bautismo. Aquellos que se quieran bautizar, ahora no se vayan rápido de la reunión, vamos a charlar un poquito, porque el viernes yo quiero darle una charla a aquellos que se van a bautizar, aquellos nuevos que se van a bautizar. Vamos a estar hablando con los que se quieran bautizar, y si en esta semana también hay alguien, porque hay algunos que se querían bautizar que hoy están faltando, ¿no es cierto?, también si hay alguien más entre semanas, puede ponerse de acuerdo conmigo o con nosotros o contactarse con alguien, pero este domingo no se pierdan, mi hermano, porque hay bautismo, amén. Y este domingo a las 11 más o menos de la mañana vamos a hacer el bautismo, trate de ser puntual. Entonces hacemos el bautismo y llevamos algo para compartir, alguna pizza, algún sándwich, alguna empanada o algo, y comemos al mediodía todos juntos, amén, como hermanos, amén. Va a ser un día de fiesta y de regocijo espiritual. Hay personas que por ahí no les gusta, ya les digo que a veces en las iglesias donde todo se habla así, todo tranquilo y qué sé yo, pero sin embargo dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, cuando un alma se entrega al Señor, dice que hay fiesta en los cielos. Ahora imagínense, todos los días en todo el mundo entero se viven entregando personas, ¿no es cierto? Se viven convirtiendo. En este día mismo, ¿cuántas personas se estarán entregando al Señor? Entonces todos los días hay fiesta en los cielos, amén. Entonces Dios vive de fiesta, y nosotros que somos sus hijos vivimos de fiesta con Jesús, amén, en alegría, en gozo. Por eso va a ser un día especial para compartir. Trate de no perdérselo, trate de ver a estas almas nuevas que entran en pacto con el Señor, en una bendición nueva, en un tiempo nuevo de parte de Dios. Día domingo 1 de marzo, a las 11 de la mañana vamos a estar bautizando, y luego compartimos a la canasta algo todos juntos. Y luego sí, a la noche, no se pierda tampoco, porque va a haber Santa Cena, y los bautistas se les va a entregar los diplomas de bautismo, aquellos no bautizados, se les va a entregar los diplomitas, y también vamos a estar compartiendo la Santa Cena, y la primera Santa Cena para muchos, amén, que tanto deseaban. Entonces va a ser un día y una noche muy especial, de mucho regocijo. Entonces no se pierda el domingo que viene, domingo 1 de marzo. Entonces a las 11 de la mañana en la casa de mis padres va a haber bautismo, y a la noche, si Dios quiere, Santa Cena del Señor. Amén, ¿se entendió? Y ahora los que se van a bautizar, que si quieren hablar ahora después de la reunión vamos a charlar un poquito. Y entre semanas, si usted conoce a alguien dice, ay, yo no me quería bautizar y ahora quiero bautizarme, o conoce a alguien, hay tal que se quiere bautizar, venga y hable conmigo. Nosotros somos partidarios de bautizar a cualquier persona que se entrega al Señor, se puede bautizar. Amén. Cualquier persona, pero ya después vamos a estar dando alguna charla sobre eso. Entonces,
que trate de no perderse esta oportunidad, porque después, no sé cuándo vamos a hacer otra vez bautismo, amén. Capaz que el año que viene, si Dios quiere, o sea que vamos no vamos a hacer en invierno, sino que en el verano que viene de vuelta, pero no se pierda, entonces, el bautismo de este 1 de marzo y la Santa Cena del Señor, amén, ¿se entendió? Gloria a Dios. Libro de Números, capítulo 13, versículo 1, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, y cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Luego del versículo 4 al versículo 16 da todos los nombres de ellos. Mi hermano José Luis, él suele decir que ninguno de esos nombres usted conoce, sino que los únicos dos que usted conoce son Josué y Caleb. De la mayoría de ellos no se recuerda porque fueron nombres faltos de fe. Y la Biblia será casualidad, ¿no es cierto?, pero no le da mucha importancia a aquellas personas que tienen poca fe. Amén. Entonces, entre todos aquellos nombres hay cantidad, hay Samú, Azafal, Igal, Oscar, Palti, no lo conoce ninguno, ¿no es cierto? Entonces están todos ahí enumerados, son 10 espías más Josué y Caleb, que en total forman 12, de los cuales recordamos aquellos siervos de Dios, ungidos de Jehová, hombres de fe. Si los hubo entre ellos, ¿no es cierto?, fue Josué y Caleb. Versículo 17 dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay en él árboles o no, y esforzados, y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Cuando la Biblia, otro paréntesis, cuando la Biblia habla de los hijos de Anac, en los tiempos antiguos, cada vez que usted lea en la Biblia, porque si no, usted lee hijos de Anac, ¿y quiénes eran? Usted no sabe quién eran, ¿no es cierto? Pero los hijos de Anac eran descendientes de gigantes, eran personas de gran estatura. Por eso cuando dicen, ellos eran descendientes de gigantes, eran personas de gran estatura. Por eso dice, estaba Sesai, dice el versículo 22, dice, estaba Ahimán, Sesai y Talmai, que eran 3 hijos de Anac, hombres de gran estatura. Dice, y Hebrón fue edificada, ellos edificaron Hebrón, fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron del fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, es decir, a gigantes. Amalek habitan en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y en las riberas del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Un versículo más, el versículo 14, el capítulo 14, versículo 1, ahí un poquito más abajo dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Amén. Después usted lo puede leer en su casa, puede leerlo tranquilo. Pero es el pasaje donde los hijos de Israel llegan hacia las puertas de Canaán, cruzan el desierto, llegan hacia la tierra prometida, llegan en la entrada de la tierra prometida. Entonces Moisés dice, vamos a enviar 12 príncipes, 12 varones, 12 siervos de Dios, que vayan, que reconozcan la tierra. Aquellos iban a ir como espías a averiguar cómo era la tierra, porque ellos nunca habían estado ahí, entonces a reconocerla, a ver cómo era.
Cuando estos varones entran, recorren aquella ciudad, aquellas ciudades, y vienen con el informe, luego de unos cuantos días. Cuando vienen con el informe, ellos no solamente vienen con el informe, sino que vienen con frutos de aquella tierra. Pero cuando ellos traen el informe, traen un informe negativo, y un informe muy malo. A tal punto que cuando ellos le hablan a las personas, dice que el pueblo se desanimó en gran manera. Claro, ellos reconocieron la tierra, y ellos sabían lo que habían visto. Entonces cuando ellos vienen y le cuentan, y encima agravan las cosas más todavía, ¿no es cierto? Agrandan más las cosas, dice que tenían temor, porque en aquel lugar había gigantes. Cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto? Dice que había, como ya te decía, había 3 gigantes, dice la Biblia, que eran hijos de Anak, 3 hombres de gran estatura. Ahora cuando uno dice, tenían miedo, en realidad tenían temor y tenían falta de fe, porque los hijos de Israel en aquellos días, antes de entrar a la tierra prometida, se contaban más o menos 3 millones de personas, de los cuales más de 600.000 hombres estaban listos para la guerra. ¿Qué iban a hacer 3 gigantes contra 600.000 hombres de guerra, ¿no es cierto? Aunque sean valientes, aunque sean valerosos, pero Dios le había prometido que ellos iban a conquistar aquella tierra. Ahora, cuando te comparto algo un poquito de teología bíblica, a veces para conocer un poquito, aunque usted no entienda algunas cosas, trate de captar algunas. Cuando la Biblia habla de gigantes, los gigantes existieron aparentemente hasta la época de David, y los últimos gigantes que existieron los termina matando David. Durante mucho tiempo, algunos mató también con aquella famosa historia de David y Goliat, ¿no es cierto? No era un hombre alto nada más, sino que yo por ahí tuve la oportunidad a veces allá en Mar del Plata se juega mucho al básquet, y hay muchachos jugadores de básquet, ¿no es cierto?, que miden 2 metros. Cuando vos te parás al lado de un jugador que mide 2 metros, yo midiendo 1,70, te da impresión, ¿no es cierto? Son grandes, son gigantes, ¿no es cierto? Y al lado tuyo parecen realmente, y tienen solamente 2 metros. La Biblia habla de que aquellos gigantes que nombra la Biblia no tenían 2 metros, tenían entre 3 metros y más de 3 metros. Durante mucho tiempo los teólogos, los filósofos, los arqueólogos dudaron de si la historia era verídica o era verdad o era mentira. Pero hoy en día se comprobó arqueológicamente de hombres de gran estatura en la zona del Medio Oriente, ¿no es cierto?, en la zona de Asia y en la zona de Israel, y en varios lugares se encontraron restos óseos de hombres de gran estatura. Entonces, fue tonto intentar negar, porque mucho tiempo se pensaba, no, parecía nomás que Goliat, decían, y en realidad no era sabio intentar negar la existencia de gigantes, porque aún hoy en día, si usted no lo sabe, hay hombres y mujeres de gran estatura. Hay un hombre que es el hombre Guinness Record, ¿no es cierto?, el hombre más grande del mundo, que creo que vive en Inglaterra, yo no recuerdo bien, pero sale en los Guinness Record. El hombre ese mide alrededor de 3 metros de estatura. Está vivo, es un hombre joven y vive hoy en día aún. Hay una mujer, que es una mujer de las más altas del mundo, ¿no es cierto? Yo no sé si es ella creo que es de Alemania o de otro lugar, no sé de dónde viene, ¿no es cierto? Y mide cerca de 3 metros esta mujer. Cuando nosotros es simple entender, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, porque hoy en día existen personas de gran estatura, pero nosotros tenemos que comprender cierta situación. Cuando nosotros hablamos hoy en día de personas de gran estatura, tenemos que entender que la ciencia hoy en día ha avanzado y sabe que existieron antes, existen ahora y existirán personas de gran estatura. ¿Por qué? Hay una glándula en nuestro cuerpo que es la que mide la capacidad de crecimiento que nosotros tenemos. Yo no quiero errar y tengo una duda sobre cuál es la glándula, ¿no es cierto? Porque yo lo sabía. Pero esa glándula que mide nuestro crecimiento es la que mide hasta dónde crece mi hueso. Por eso el hueso de mi mano llega hasta aquí y más de ahí no crece. Esa glándula, si sufre una deformidad o una enfermedad, uno sufre una enfermedad en todo su cuerpo. Esa enfermedad se conoce hoy en día, los doctores la diagnostican como si en esta glándula se sufre esta enfermedad, se diagnostica como o enanismo, que la persona no le crecen los huesos, es chiquita, es enana. Existen las tribus liliputienses, y existen los enanos, y existen los pigmeos, ¿no es cierto?, que son enanitos y chiquititos. No le crecen los huesos. ¿Por qué? Porque la glándula indica que no crezcan tanto. Sufren de una enfermedad que se llama enanismo. Ahora existe la contraparte que se llama que la glándula no indica los huesos que paren de crecer. Entonces estos crecen demasiado grandes y siguen creciendo hasta que se forman gigantes. Nacen como un bebé común,
y como un bebé normal. Porque uno dice, ¿cómo van a ser un gigante? No, nace normal, pero no para de crecer sus huesos. Y comienzan a seguir creciendo, y sufren de una enfermedad que se llama gigantismo, enanismo y gigantismo, ¿no es cierto? Estos hombres que yo le hablé de Guinness Record, ¿no es cierto? No recuerdo los nombres, pero estas personas sufren de gigantismo. Y cuando yo digo sufren, es porque sufren de una enfermedad. Por eso la Biblia, cuando nosotros vamos, no está hablando ni de enanismo ni de gigantismo. ¿Por qué? Porque los gigantes que conocemos hoy en día, o los hombres de gran estatura, este hombre que mide 3 metros más o menos, sufre de esta enfermedad y la padece realmente. Son personas que se mueven muy lento, no pueden mover su cuerpo, sufren en sus problemas de sus órganos, sus huesos les duelen demasiado, se mueven muy poco porque pesa demasiado su cuerpo. Es una enfermedad, sufren de gigantismo, ¿no es cierto? Y los enanitos también sufren porque sus huesos no alcanzan a crecer. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia habla de gigantes, y no son, por eso no hay que confundir, porque cuando los arqueólogos empezaron a descubrir de que había gigantes y que sí realmente podían haber sido tranquilamente un hombre de más de 3 metros, aquel Goliat, y aquellos gigantes que ellos veían, ¿no es cierto? Ellos dicen, no, eran hombres que sufrían de gigantismo. No, no es así, porque la Biblia no está hablando de eso. Hay una teología bíblica que yo la vez pasada compartí al pasar, por eso por ahí después usted la puede conocer, porque si no por ahí a veces cuesta entender, pero a veces hay que conocer un poquito de la palabra, ¿no es cierto? Los gigantes aparecen en la Biblia a partir de Génesis capítulo 6, versículo 1. A partir de ese momento la Biblia comienza a hablar de que hay gigantes. Yo la vez pasada le dije, hay una teoría cristiana que no se sabe, ¿no es cierto?, de los teólogos, y usted la va a escuchar por ahí que también la promulgan mucho los testigos de Jehová, o sea, por ahí usted lee los libros de los testigos de Jehová y va a encontrar esa teoría también de que los gigantes de aquella antigüedad fueron hijos, en cierta manera, de ángeles caídos, que tomaron forma humana, y su forma humana, como yo el otro día decía, era muy grande. Esos hijos que ellos tuvieron fueron personas, por eso los gigantes que habla la Biblia, esta es una teoría, puede que sea cierta o puede que no, usted puede tomarla o puede dejarla, pero estos gigantes no tienen nada que ver con los gigantes que existen hoy en día. Eran gigantes de gran estatura, de alrededor de 3 metros, pero eran personas muy inteligentes y muy capaces. Se sabe por datos bíblicos y por datos extra bíblicos de los babilónicos, de los asirios, donde habla de que eran príncipes generalmente, y empuñaban espada y eran hombres guerreros. Hoy en día si nosotros vamos a este hombre gigante que vive en Inglaterra o en otros lados, hay gigantes, ¿cierto? No tienen fuerza, no tienen capacidad, no son preparados para la guerra, y estos hombres sí, eran hombres de guerra, hombres muy inteligentes que superaban a la media normal. Por eso se cree que eran personas especiales. Es más, se une a eso que la Biblia nunca habla de un gigante bueno. Y aquellos gigantes que desaparecieron más o menos para la fecha de David, y a partir de ahí se exterminó lo que fue esa raza de gigantes que nunca se supo de dónde salió, que no era una enfermedad, eran otra clase de personas. ¿Amén? ¿Se entiende esta palabra? Por eso es que cuando ellos van y ellos dicen, hay gigantes, y no era que había muchos tampoco, eran 3 hijos de Anak y cada tanto aparecía por ahí algunos hasta que después desaparecieron, ¿no es cierto? Pero cuando ellos dicen, hay gigantes, eran realmente hombres grandes y seguramente imponía aquella situación. Ahora cuando ellos van y ven eso y después vienen, ellos temblaban de miedo por su falta de fe. Y cuando ellos vienen, ellos recogen del fruto de la tierra. Y vos fijate lo tremendo que es, porque dice que entre 2 personas, imagínate, veríamos yo con una abuela así con un palo, y atrás traían un racimo gigante de uvas, donde no solamente había gigantes, sino que las frutas de aquel país eran en abundancia, eran gigantes, eran grandes. Había abundancia en aquel lugar. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos no vieron la bendición de Dios. Lo único que vieron fue los gigantes. Lo único que vieron fue el problema. A veces cuesta, ¿no es cierto?, entender, pero cuando uno ve cristianos, cuando uno ve hermanos, que el Señor le está mostrando, que el Señor le está llamando a cosas grandes, que el Señor te está queriendo dar cosas, y a veces personas que hasta se van al mundo, y dice, ¿por qué no? Porque en la iglesia recién decía mi hermano, ¿no es cierto?, y es una frase delante de él donde dice que el cristiano que se aparta no sirve ni para mundano. ¿Por qué? Porque en el mundo, está un pie en el mundo y un pie en el Señor, no sabe ni para dónde va. ¿Por qué? Porque el Señor le dio un llamado, y las personas que están alejadas de Dios, o a veces de la iglesia, uno va y charla con ellos, y ellos dicen, sí, yo recibo bendición en la iglesia, recibo la palabra de Dios, yo fui, el Señor me sanó, yo creo en Dios y todo, pero tengo miedo de los problemas. Es muy difícil para mí ir a la iglesia. Voy a la iglesia y no puedo. Hay gigantes que yo tengo que vencer. Es muy difícil seguir al Señor y parece que no pudiera. Y son como que están viendo los gigantes, pero no ven
la bendición que Dios quiere darle. Amén. Entonces cuando yo hablé con personas, yo digo que dicen, la bendición de Dios es grande, pero ellos están viendo los problemas y se van, ¿no es cierto?, no entendiendo de lo que Dios quiere darles, se apartan del Señor. Por eso lo tremendo de este pasaje es donde cuando ellos van a reconocer la tierra, porque si bien hay un trabajo, ¿por qué Dios los manda a reconocer la tierra? Porque hay un trabajo espiritual, pero también hay un obrar de parte de Dios, hay un llamado a vencer, hay un llamado a derrotar al enemigo, y Dios te tiene que dar tácticas espirituales para tu hogar, para tu familia, para tu casa. Por eso, pero Dios tiene que transformar a veces nuestra mente, y cuando nosotros vamos a la palabra, dice que esta gente ninguna entró, porque tuvieron miedo, porque tuvieron temor, dijeron, no, vamos a quedarnos en el desierto, ¿para qué vamos a entrar a la tierra prometida? ¿Saben lo que decían ellos? Acá tenemos pan, todos los días Dios nos manda el maná, salimos a la puerta y recogemos pan, golpeamos la roca y sale agua, tenemos una nube que nos cubre del sol y una columna de fuego que nos cubre a la noche, ¿para qué vamos a entrar? Sin embargo, en aquel lugar tenían tierra donde fluía leche y miel, Dios quería llevarlos a un ámbito superior, a algo mejor, pero ellos no entendían, se quedaron con el pasado, se quedaron con las cosas pasadas. Esta es una palabra profética, los otros días el Señor me hablaba en revelación, en sueños, y el Señor me decía, y yo me desperté con esta palabra, por eso la comparto en esta noche, donde veía un águila volando, yo no sé si estaba dormido, estaba medio en sueño, pero creo que era una visión de Dios, y el Señor me decía, para que te rejuvenezcas como el águila, de modo que te rejuvenezcas como el águila, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y aquella águila cambiaba sus plumas y sacaba sus plumas viejas y dejaba plumas nuevas. Y esa es la palabra del Señor. A veces hay que dejar las cosas viejas en el pasado, donde nosotros decimos, no, pero estamos bien así, y Dios quiere llevarte a cosas mejores, a cosas grandes. Esta gente que va a entrar a la tierra prometida, que luego cuando entra Josué a la tierra prometida, porque ellos la conquistan, esta generación no, pero los hijos de ellos pasan 40 años en el desierto, dando vueltas en el desierto, y ellos van, reconocen la tierra, y estaban las mismas personas en la tierra, pero la palabra de ellos era, los comeremos como a pan, conquistaremos ese lugar. ¿Por qué? Porque ellos habían pasado 40 años en el desierto, habían comido toda su vida maná, y vos decís, toma un día sopa, bueno, tomá 2 días sopa, tomá 20 años sopa, pero tomar 40 años sopa, 40 años comiendo maná, 40 años golpeando la peña, nunca cambiaban de comida, nunca un asadito, nunca una polenta, todos los días era maná. Y yo sé lo que es estar en la playa, cuando vos llevas, que todavía como dice decir, yo sé lo que es estar en la playa, cuando vos vas a la playa, y si no probás, vos llevás o andás a un lugar donde hay arena, y vos sacás un sándwich, y vos llevás tu sándwich, no hay cosa peor que comer una comida con arena, todos los días vos y vos sentís el ruidito, ¿no te pasaba ese que vos agarrás y mordés y parece que tuviera tierra? Eso es horrible. Y estos que estaban al borde de entrar de la tierra prometida, estaban diciendo, estamos cansados. Todos los días hemos comido este maná con arena. Era pan del cielo, pero Dios tenía cosas mejores. Dios tenía cosas más grandes. Dios tenía uvas, Dios tenía higos, Dios tenía plantaciones, tenía trigo, tenía cebada, tenía arroyos de manantiales para darles, pero ellos no lo vieron. No lo entendieron. Y cuando Dios le quería dar, lo que Dios le quería dar era cosas grandes por su palabra. Porque dice que entre dos llevaban un racimo de uvas. Yo siempre tengo la idea de que, porque el Señor Jesús cuando caminó sobre la tierra, dice que demasiado le gustaban las uvas y los higos, ¿no es cierto? Y yo creo que el Señor dijo, acá le muestro este fruto. Y era un fruto hermoso. En la tierra prometida, en Israel, las uvas simbolizan la gracia, la misericordia de Dios y la abundancia de parte de Dios. Cada vez que vos ves las uvas, vos entendés que hay abundancia de parte de Dios. Ahora Dios no le quería dar cualquier abundancia, porque dice su palabra que cuando ellos iban trayendo las uvas, existían 3 clases de abundancia con las vides. Y cualquier persona que tenía uvas o que tenía vides era una persona que tenía abundancia y que tenía prosperidad de parte de Dios. Ahora, si una persona tenía vides y con esas vides hacía vino, era una persona que había sido prosperada. Era una persona que Dios le había bendecido, no tenía que preocuparse porque hambre no iba a pasar e iba a tener en abundancia. Existía otra clase de personas que tenía vides, pero esa persona tenía más abundancia, y en vez de hacer vino con las uvas, esa persona hacía uvas secas, por lo que se llama pasas de uva, ¿no es cierto? Las expendía en el terrado y hacía pasas de uva. Se gastan más las uvas, tenés que tener muchas uvas para hacerlo, y tenés que tener, y tenés que tener abundancia material para hacerlo. Si una persona tenía vino, era una persona próspera, pero si una tenía pasas de uva,
valía mucho más. Las pasas de uvas aún valían dinero y hasta el día de hoy valen dinero en aquel lugar. Pero existía una tercera clase de personas prosperadas. Y ellos estaban entre los más grandes prosperados. Y solamente, por eso vos cuando veas por ahí una película antigua, vas a ver que los reyes y los únicos que comían de esa forma eran los príncipes. Si vos agarrabas un racimo de uva y comías del racimo, sin hacer vino, sin hacer pasas, comías directamente del racimo, significa o que eras un rey o que eras un príncipe. Porque otra persona no podía tomar de eso. Dios había mandado príncipes, pero ellos en su corazón seguían con su mente de esclavo. Ellos en su corazón seguían teniendo las cosas antiguas. Y Dios quiere renovarte. Por eso la palabra en esta noche, sacate las cosas viejas. Dios quiere darte cosas nuevas. Y vos decís, yo ya tengo esto. Y yo tengo mi televisorcito de 14 pulgadas, pero Dios me quiere llevar a un plasma. Amén. Y vos tenés siempre, uno tenés auto y querés tener un usadito, el Señor te quiere dar un 0 kilómetro. Y vos tenés tu casa pequeña, Dios te quiere dar una casa grande. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte extrema abundancia. Porque vos sos príncipe delante del Señor. Solamente que el Señor a veces tiene que tratar con nuestro corazón. Porque aunque hay gigantes, aunque hay que enfrentar, la abundancia que hay es de bendición de parte de Dios. No te acostumbres a vivir mal. No te acostumbres a que tu familia viva mal. No te acostumbres a engañar. No te acostumbres a comer todos los días ese pan que mordés la arena. Eso no es de Dios. No te acostumbres a la enfermedad. Eso no es de Dios. Dios tiene abundancia, Dios tiene sanidad, Dios tiene prosperidad, Dios tiene lugares para darte. No te acostumbres a andar caminando porque vas a tener un 0 kilómetro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque es palabra de Dios en esta noche. No te acostumbres a quedarte en cáncer. No te acostumbres a ver a Dios predicando porque van a venir otras personas. Amén. Dios quiere darte mayores cosas, pero nosotros estamos acostumbrados como ellos. No, acá tenemos maná. Total, con tal de no enfrentar a los gigantes, lo que pasa es que a veces la bendición cuesta, pero Dios quiere darte, porque vos sos un príncipe de Dios. Los que mandó no eran personas comunes, eran príncipes, pero no estaban a la altura de las circunstancias. Pero aquellos que entienden el llamado de parte de Dios, yo te digo, no era pequeña la abundancia. Las uvas simbolizan el fruto que Dios quiere dar a través de tu vida, frutos de abundancia. Dijo Jesús, yo soy la vid verdadera. El que está en mí es como un pámpano, y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Amén. Pero el pámpano es las ramas de la vid. La vid es Jesús y no es estéril. Nuestra vid es próspera, productiva y abundante. Si nosotros estamos injertados en Jesús, en la vid verdadera, nosotros producimos fruto al 100%. Amén. Las uvas, las vides, simbolizan los frutos que Dios quiere darnos, la abundancia que Dios quiere darnos. Pero a veces, ya te digo, Dios tiene que tratar con nuestro corazón, que te pueda quedar esta palabra de, ya te digo, sacarte de modo que te rejuvenezcas como el águila, de modo que salgan las plumas malas, de modo que entres. Dice que a Dios le costó unos días nomás sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero le costó 40 años sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel, porque seguía en su corazón. Hay una historia, ¿no es cierto?, ficticia que cuenta, que dice que había un mago que veía un ratón que estaba encerrado y que vivía encerrado en su cuevita, y este ratoncito vivía temblando. Entonces este mago dice, ¿qué te pasa, ratón? Y el ratón dice, vivo temblando porque tengo miedo del gato. Entonces el mago le dice, y lo transforma en un gato para que no tenga más miedo. Pero el ratón que se había transformado en gato sigue temblando y sigue encerrado. Dice, ¿por qué no salís afuera? Ya ahora te transformé en gato. Dice, porque ahora tengo miedo del perro. Entonces agarra, ¿no es cierto? Y dice, lo transforma en perro. Y está encerrado y no quiere saber por qué. Porque ahora tengo miedo de los hombres y de los autos y de todas las cosas que hay afuera. Entonces este mago dice, lo transforma de vuelta en ratón. Dice, lo que pasa, no puedo hacer nada con vos, porque tu corazón sigue siendo de ratoncito. Él seguía siempre con miedo. Y el Señor a veces tiene que tratar con nuestro corazón. Por eso no importa que el Señor nos llama, sino que el Señor trate con nuestro corazón. El Señor ya nos ha dado la visión, ya nos ha dado hacia dónde tenemos que irnos. Pero el Señor tiene que tratar con nuestro corazón para qué es lo que tenemos que ganar, para qué es lo que tenemos que conquistar. Hay abundancia de parte de Dios para tu vida. Hay cosas grandes que Dios tiene para tu vida. Pero no tenemos que seguir con la mente de esclavo, sino que tenemos que ir hacia la mente de príncipe, hacia la mente de lo que el Señor quiere darnos. Amén. Entonces, algunos, si vos estás en la visión de Dios, entendé eso. Y no importa las circunstancias que vengan,
Si el Señor está con vos, vos lo único que tenés que preocuparte es estar en el corazón de la voluntad de Dios. Porque si yo voy a enfrentar al diablo con mi forma de ser, ¿no es cierto?, con mis cosas, no puedo nada. Pero el que está a mí, atrás de mí, está como poderoso gigante, amén. Está Dios con nosotros. Ellos no tenían que temer a los gigantes, ellos tenían que preocuparse de estar con Dios. Y si Dios estaba con ellos, ¿quién sería contra ellos? Amén. Esa debe ser nuestra preocupación. Por eso cuando nosotros en esta iglesia, el Señor la levantó. No te preocupes por otra cosa más que estar con Dios, más que Dios esté alegre con vos, más que Dios se agrade de tu vida. Por mucho tiempo, Señor, no es casualidad en este tiempo, Sauce está viviendo un tiempo especial. Algunos lo ven, algunos no lo ven, no importa. Sauce está viviendo un tiempo especial tremendo.